Buenos días a todos. Vamos a comenzar con este taller. Bienvenidos al 26 Congreso de APRESID. Yo soy Verónica Yomaá, ingeniera agrónoma. Soy de la firma Agroplant y soy miembro de la Regional Montecristo. Así que bueno, buenos días a todos y bienvenidos. El taller que nos encuentra hoy se llama Impulsando las buenas prácticas agropecuarias en Córdoba. Nuestro disertante es el ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Es también vicepresidente de la Comisión Federal Fitosanitaria. Previamente fue director de Producción Agrícola de la provincia de Córdoba. Bienvenido. Gracias, Vero. Buenos días. La verdad es un gusto estar acá. En primer lugar, van a ser una de las pocas veces que me ven de traje. Soy ingeniero agrónomo y hoy por una cuestión formal me tocó, pero hoy venimos a charlar y es bueno estar en este espacio del Congreso APRESID y a charlar de los temas que queremos charlar. Sustentología es esa unión de sustentabilidad con ciencia y es parte del camino que queremos recorrer. Y en esto hoy me toca hablar sobre las buenas prácticas agropecuarias. Estamos muy acostumbrados a veces a hablar de las buenas prácticas agrícolas. Son las buenas prácticas agropecuarias o el hacer bien en el campo. En esto tuvimos una historia y hoy hay varios presentes que fueron parte de la construcción de esa historia. 50 instituciones se unieron para trabajar y para construir. Ayer estaba en un evento industrial y había un filósofo en esto de ser interdisciplinarios. Y decía, vamos a ser diferentes cuando tengamos la capacidad de tomar decisiones, generar acciones y saber que a lo mejor no vamos a ver el resultado. Esas son las verdaderas acciones en las que nosotros queremos trabajar y estas 50 instituciones trabajaron. O un cura, una vuelta en una reunión de ateneos de Cartés, dijo, hay que plantar el árbol centenario. Y cuando plantas el árbol centenario, te das cuenta que a lo mejor vos no vas a ver que sea centenario, lo más lógico es que no lo veas. Pero tenés que tener la capacidad de poner la semilla para que se logren árboles centenarios. Y eso es hablar de sustentabilidad. Sustentabilidad es una idea que hay que llevarla a la acción. Y se lleva a la acción tomando decisiones. Una de las decisiones de este camino que elegimos, primero participando de la red de buenas prácticas agropecuarias, después generando el nodo Córdoba, y después desde el Consejo de Buenas Prácticas de Córdoba, con estas 50 instituciones, se generó un programa. Primero les voy a pasar 3 o 4 imágenes sobre lo que fue el programa 2017, porque eso significó que pasamos a la acción. Pasamos a la acción desde las entidades e instituciones, pero lo más importante es que pasaron a la acción los productores. Pasamos a la acción como campo. Y en ese resumen, es decir, el programa de buenas prácticas validó a 1.807 productores en la provincia de Córdoba. Participaron más de 3.000 productores. Un productor, para el resto de los vecinos, fue el mejor programa de comunicación que tuvimos desde el Ministerio de Agricultura para comunicarnos con el resto de los productores y para comunicarnos con el resto de la sociedad. Algo que muchas veces en este espacio que siempre va planteando temas hacia adelante y va planteando temas del mediano a largo plazo, era cómo nos comunicamos con el resto de la sociedad. Es contándoles y mostrándoles que hacemos bien las cosas, o por lo menos fue unos caminos de los caminos que funcionó. Hoy podemos decir que estos 1.807 productores, más allá de ser reconocidos por el programa, reconocidos económicamente, reconocidos porque se validaron dentro de las 8 prácticas las que hayan validado, y a su vez porque tenían un cartel para colgar en sus tranqueras. ¿Qué se podía validar? 8 prácticas. Y cuando vemos en la imagen las 8 prácticas, vemos prácticas que estamos acostumbrados. Prácticas que las tomamos como que son de campo. Pero en realidad son prácticas sociales
son prácticas ambientales y son prácticas productivas. Cuando hablamos de prácticas sociales, estamos hablando del año pasado que hablamos de asociativismo y capacitación. Dos cosas que están claramente demostradas en este espacio que estamos compartiendo hoy. Nos interesa juntarnos, hablar de los problemas para encontrar soluciones de manera conjunta y nos interesa juntar información, compartir conocimientos para una mejor toma de decisiones. Esas son prácticas sociales y nos hace estar en un escenario mejor. Después hay prácticas ambientales y vemos la participación de las prácticas sociales, 89%, lo que es asociativismo, casi 79% lo que fue capacitación. De esos 1.807 productores, quiere decir que 1.616 productores estaban asociados. Encaran los problemas de una manera diferente, buscan soluciones de manera conjunta. Lo que es la rotación de cultivos, que fue la tercera práctica más validada, es una práctica que la vemos como productiva, pero después de charlarlo mucho, es una práctica ambiental. O la mayor fuerza que tiene es ambiental. Es el cuidado de uno de los mayores recursos que tenemos, que es el recurso suelo. Al igual que la fertilidad de suelo. Estamos hablando de la nutrición de nuestros suelos, de la estructura de nuestros suelos, fertilidad física y fertilidad química. Cuidar el recurso suelo es una práctica con un componente ambiental. Y a veces eso no le contamos al resto de los productores o al resto de la sociedad, que mientras producimos queremos cuidar el recurso porque ese recurso es vital para nuestra actividad. Y en este espacio se ha charlado a lo largo de los congresos mucho, y estamos en un espacio donde la siembra directa, su principal objetivo es el cuidado del suelo. Después tenemos la diversidad. La diversidad es la necesidad de empezar a trabajar con lo mejor que podemos expresar en nuestros ambientes. La zona este de Córdoba necesitaba una estabilidad en el balance hídrico. Balance hídrico, implantación de pasturas, cuidado de nuestros recursos. Prácticas que las vemos como productivas, pero que tienen un componente ambiental muy fuerte. La diversidad desde la incorporación de lo pecuario a los sistemas. A complejizar los sistemas. Necesitamos una complejidad en los sistemas para una mayor estabilidad. Y después, el plan pecuario, la conservación de suelos y el plan hortícola fueron planes para el diseño del trabajo en nuestros establecimientos. Son prácticas productivas donde los profesionales y los equipos en nuestros establecimientos se juntan para diseñar cuáles son las acciones para hacer mejor las cosas en los próximos años. Y después hubo un reconocimiento especial a los productores. Veníamos 2 años de inundación, este año fue de sequía, pero el año pasado venían muchos productores con problemas de inundación y aún así esos productores apostaron a trabajar en el programa de buenas prácticas y hubo un reconocimiento también para ellos. Algo que nos llenó de alegría es que fue federal dentro de la provincia. En cada uno de los departamentos de la provincia, con la diversidad de actividades que hay en la provincia, hubo productores que validaron buenas prácticas. Algunos en mayor medida, otros en menor medida en los departamentos, pero en cada uno de ellos hubo. Porque el programa era para todos los productores, un productor apícola, un productor hortícola, un productor pecuario de ganado menor, no importaba si tenías cabras o no. Siempre hay prácticas que podemos validar y que podemos trabajar en las buenas prácticas. Estas son algunas, estas son las que el Consejo eligió para iniciar en el 2017. Reconocimiento económico, este es el promedio de cada uno de los productores. Esto sí hay que reconocerlo a la gestión del ministro Buzo, liderando este equipo, le propuso al gobernador y el gobernador apostó y tuvimos 70 millones el año pasado como fondo. Este año el fondo se incrementó y son 100 millones. Y esto, el desafío que tenemos para el 2018 es que cuando empezás con un programa, cuando empezás a bajar a tierra la potencia, dice un amigo, es, bueno, el año siguiente, cómo mejoramos, cómo trabajamos. Y en el año siguiente
tenemos este gran desafío. Vamos a sostener el que toda la información esté digitalmente a través de nuestra página. ¿Para qué? Para que el acceso sea libre, para que el acceso sea para cualquiera que esté interesado. Están los manuales, está la información, están las páginas donde nosotros consideramos que pueden obtener más información y está para poder ingresar y participar del programa. Este año, como les decía, tenemos 100 millones para trabajar en el programa. En primer lugar, para reconocer a quien hacen bien las cosas. Acá, el primer reconocimiento es para quien venía trabajando. El segundo es para invitar a que se sumen más productores a poder validar las buenas prácticas. Y esto es algo importante de cuáles son los requisitos y cuáles son los criterios acordados por este Consejo. En primer lugar, se cumple la ley. Eso es obligatorio, eso es el piso de las buenas prácticas. Nosotros sabemos decir de que existe una brecha entre lo que hay hoy, lo obligatorio y lo deseable. Y en esa brecha, las acciones que disminuyen la brecha son las buenas prácticas, que son voluntarias. Nadie está obligado a capacitarse, nadie está obligado a asociarse, nadie está obligado a rotar sus cultivos. Pero ¿qué es lo que creemos que es mejor? ¿Cuáles son mis acciones voluntarias que nos pueden llevar a un escenario mejor? Estas son las cuestiones que acordamos. Las leyes son obligatorias y se tienen que cumplir. Es cierto, se pueden mejorar y se pueden presentar las propuestas para mejorarlas. Y estos son los requisitos para inscripción. Primero, Ciudadano Digital 2, una forma que tiene el gobierno de Córdoba para relacionarse con todos los ciudadanos para todas las acciones de gobierno, en donde reconocemos a la persona y que la persona que está interactuando del otro lugar hizo un trámite. Hoy lo pueden hacer en el stand de Buenas Prácticas, en el stand del gobierno de Córdoba, pueden hacer el trámite para ser Ciudadanos Digital 2 con el documento. Validamos que esa persona es quien dice ser y a partir de ese momento puede hacer los trámites con el gobierno de Córdoba. Segundo lugar, acá mejoramos. Habíamos puesto que el beneficio era para quien fuera productor en Córdoba. ¿Le hacíamos hacer más papeles al productor demostrándome que era productor en Córdoba? La idea era que no. Si ya habían validado en SENASA, a través del RESPA, que eran productores y que estaban trabajando en la producción y cuál era su actividad. Entonces dijimos, para ser productor en Córdoba, demostrámelo con RESPA y con el impuesto inmobiliario, tu cuenta catastral. Sé que el campo está en Córdoba y sé que sos productor. A partir de ahí, ingresa tranquilo. Tuvimos nuestros reclamos diciendo productores, pero nosotros estamos en otros registros y los sumamos este año. El registro de agricultura familiar y el registro de productores, el RENAPA, que es de productores apícolas. Y después, para obtener el beneficio hay que cumplir las leyes. Este año, ¿cuáles son las prácticas? Y este año decidimos potenciar las herramientas de quienes vienen caminando con nosotros este camino de las buenas prácticas. Entonces van a ver que las tres primeras prácticas, las sociales, y que nosotros entendemos que son importantes porque generan los escenarios diferentes, se sumó Indicagro. Tenemos asociativismo, tenemos capacitación y tenemos Indicagro. Indicagro es un indicador de responsabilidad empresarial que lo viene desarrollando la Bolsa de Cereales de Córdoba y lo cual nosotros entendemos que es positivo. Y el Consejo entendió que es positivo. Ahora se las nombro, después hacemos un poquito de profundidad. Nutrición de suelos, presionamos un poquito más, levantamos la vara. El año pasado era el diagnóstico de suelos, este año vamos por la nutrición. ¿Cuánto agregaste de fertilizante al suelo? Y te lo reconocemos. Rotación con gramíneas y un pedido del sur de Córdoba, cultivos de servicio. Porque no todos los cultivos de servicio son gramíneas y sí estamos generando un cuidado del suelo. Pasturas implantadas, volvemos a reconocer la gestión del agua y la estabilidad de los sistemas que lo necesitan así con el balance hídrico. Riego,
el riego tecnificado, un programa que viene desarrollando el INTA. El INTA, y veo varios presentes del INTA en diversos temas, lo veo a Javier, lo veo a Ramiro. Con Ramiro tenemos un camino recorrido en fitosanitarios. Con Javier fue un pilar también en representación de INTA, en ser un multiplicador y en generar las capacitaciones y contar el programa. Fue un pilar, y en esto fue lo bueno de trabajar juntos. Entonces, ¿cómo un programa que venía desarrollando INTA no iba a estar dentro de las buenas prácticas agropecuarias? Conservación de suelos continúa, plan pecuario, plan hortícola, una acción que venía desarrollando APRESID, AC, ahora ASC, Agricultura Certificada. ¿Cómo no iba a estar agricultura certificada, agricultura sustentable certificada dentro del programa de buenas prácticas? Y manejo de ganadería integrada para regiones con una fragilidad ambiental diferente. Voy rápido con las prácticas. Acá están reflejadas algunas de las instituciones. A nosotros nos interesa que el productor, como les decía antes, esté asociado y vaya en grupo. Y si yo les pregunto, como para hacer un poco más interactivo, ¿cuántos de ustedes están asociados en alguna institución o entidad relacionada al campo acá presente? Levantemos la mano. ¿La mitad? Pensé que iba a ser más. Es la forma como encaramos los problemas. ¿Es obligatorio estar asociado para participar del programa? No, no es obligatorio. Capacitación. Este año pusimos un formato diferente. Las capacitaciones, en su mayoría, hicimos 127 capacitaciones en 8 meses. Empecemos a sacar la cuenta. Nuestro equipo era de 8 o 10 personas, entre ingenieros y pasantes. Imposible que llegáramos a 127 y a más de 5.000 personas capacitadas. ¿Sabe cómo llegamos? Porque trabajamos en red. Porque de las 50 instituciones, muchas fueron las que dictaron o generaron los espacios de capacitación para que validaran para el programa. ¿Qué es lo que validamos? Las capacitaciones, el Consejo aprueba las capacitaciones que tienen las temáticas de lo que queremos hablar, de cómo hacer bien las cosas. 2 opciones de acreditación. Esto hoy, si pasan por el stand, este congreso vale como capacitación de buenas prácticas. Después pasen por el stand a recibir el comprobante de haber participado en el Congreso APRESID y en las capacitaciones del Congreso APRESID. Están el equipo de buenas prácticas en el stand. Indicagro, lo que le contaba, la responsabilidad social empresarial. Esta herramienta que la Bolsa de Cereales de Córdoba, junto a IARCE, estaba trabajando desde el año pasado. Entonces, ¿cómo generamos que nuestras empresas tengan ese accionar ambiental y sobre todo social? Nutrición de suelos. Y acá dijimos que el año pasado reconocíamos el diagnóstico de suelo con 4 variables: nitrógeno, fósforo, pH y materia orgánica, que estamos acostumbrados. Este año queremos pasar a la acción y está decidido el programa a pasar a la acción. 2018 es reconocer al productor que realiza un diagnóstico y reconocer al productor que realiza o ejecuta una fertilización. Lo que no se va a reconocer es el productor que realiza una fertilización sin haber realizado el diagnóstico, porque esa no es la buena práctica. Pasturas implantadas, rotación con gramíneas y cultivos de servicio, cultivos de invierno y de verano. Acá reconocemos y empezamos a pagar las hectáreas a partir del 30%. El año pasado era el 20%, levantamos la vara. ¿Por qué? Porque el sistema permite y estamos convencidos de que tenemos que levantar la vara para ir a otro escenario. Pasturas implantadas pasó del 4% de la unidad de manejo, de la unidad que yo decido trabajar en buenas prácticas. Esto no es obligatorio poner todo el campo, sino la parte que yo decido. Y pasturas implantadas tenemos el 10%. Riego, esto que le contaba, lo que venimos trabajando con riego tecnificado y con pivot, y acá lo que pedimos es el análisis, el cuidado sobre todo del recurso suelo y el uso del agua. Acá lo que vemos es, vamos a hacer 3 análisis de suelo
a 3 profundidades diferentes, 0,20, 20,40 y 40,60, en donde vamos a ir midiendo la evolución de nuestros suelos, un cuarto análisis, perdón, de suelo en una zona testigo donde no haya riego, para evaluar si realmente los parámetros que nos interesa y cómo estamos ejerciendo el riego. Y por último, la calidad del agua. Son 5 análisis. ¿Qué estamos viendo? Cómo somos eficientes en trabajar con la tecnología, con algo tan necesario en zonas de Córdoba como la complementación con riego. Conservación de suelos, trabajo intrapredial. En estos son los trabajos que venimos desarrollando desde los consorcios de suelo y cómo reconocer a los productores que tienen trabajos intraprediales. Plan pecuario. Plan pecuario el año pasado era un solo bloque. Este año dijimos hay que reconocer y pasar a la acción. El reconocimiento y pasar a la acción, el primer bloque se mantiene, es contame cómo es tu infraestructura, contame cómo estás trabajando. En el segundo te voy a reconocer cada acción que vos tengas de lo que ha decidido el Consejo en las diversas actividades pecuarias. Vos podés desarrollar varias actividades pecuarias y tener diferentes acciones y reconocer esas acciones. Esto, para que no se asusten, está todo en el manual que pueden descargar de la página de BPA, en donde está explayado. Así que lo importante es saber dónde buscar la información. Ahora solamente le venimos a contar un poco. Pero en mejoramiento genético, por ejemplo. En mejoramiento genético se reconocen algunas acciones. Por ejemplo, ¿hace o no hace en tambo inseminación artificial? Tiene un reproductor nuevo. ¿Cómo es? No es la declaración del productor si yo hago mejora genética. Es demostrar, es validar lo que estamos haciendo. Eso es pasar a la acción. Porque si nos preguntaran a todos cómo hacemos las cosas, yo creo que el 90% decimos las hacemos bien, o más, o el 100%. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo según nuestro criterio. Es distinto cuando hay una práctica, hay un indicador y hay un control de ese indicador. Ahí sí ya nos está diciendo un tercero cómo estamos haciendo las cosas. Plan hortícola, similar estructura a lo que es el plan pecuario, un bloque general, y te reconocemos las acciones que haces diferente y que haces bien. Y estos ya están orientados a las prácticas obligatorias que dentro de 3 años Agroindustria ha resuelto que sean obligatorias. Entonces está alineado con eso. ¿Para qué? Para preparar a los productores que participan en el programa y que ya están listos cuando sean obligatorias. Esta es de la casa, Agricultura Sustentable Certificada. ¿Qué es lo que hacemos? Si ya hubo un tercero que validó, ¿para qué vamos a validar nosotros como consejo las prácticas de un productor que ya tiene una certificación? No estamos hablando de una validación. Y acá hay certificadoras, y una de las certificadoras, si no me equivoco, José es Iram. Iram, otro miembro del consejo. José desde el primer momento nos ha estado acompañando, y en esto es reconocer, porque entendíamos que una herramienta que era muy útil, que era muy buena y que necesitaba ser más reconocida o potenciarla. Manejo de ganadería integrada. No todos los ambientes son lo mismo. No todos los ambientes encuentran el equilibrio en el mismo punto, y es la necesidad nuestra de encontrar esos equilibrios. En Córdoba tenemos un arco noroeste principalmente, con una complejidad entre la producción y el equilibrio ambiental. Pero entendemos que hay indicadores que pueden demostrar de que se puede producir conservando, se puede conservar produciendo. Y que la ganadería bien desarrollada en estos ambientes de una fragilidad diferente puede ser ejecutada midiéndonos y controlando cómo impactamos para producir. Y no sé cuánto me queda de tiempo, Vero, pero bueno, 5. Me comporté bien con los tiempos, raro.
esta fue una de las mayores satisfacciones. Nosotros cuando lo diseñamos con el consejo, tenemos tantas etapas en el medio que no habíamos valorado lo que significa que te reconozcan. La cantidad de cariño que recibimos fue muy grande, porque es cierto, y en esto repetimos una y otra vez, el Estado está muy acostumbrado a pedirle al campo, pero no entregarle al campo. Y esto es reconocerlo. Y por primera vez los productores sentían que lo estábamos reconociendo y lo estábamos validando ante una demanda social que exigía algún tipo de validación o que estaba esperando una respuesta del campo. Esto nos generó muchas oportunidades. Oportunidades de que ya lo estemos trabajando regionalmente con Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Oportunidades que otras provincias como Jujuy, que acá veo miembros de Jujuy que están participando, nos pregunten cómo desarrollar de la manera de los recursos que tenga cada provincia, pero transitar ese camino de hacer bien las cosas o las buenas prácticas. Este programa fue un puente entre nosotros, entre las instituciones, porque nos conocimos trabajando, es la mejor forma de conocernos. Este programa fue un puente entre los productores. Había productores que venían y nos preguntaban por qué el vecino tiene el cartel en la tranquera y nosotros no, porque participó y porque validó. Y fue un puente con el resto de la sociedad. Intendentes, vecinos nos preguntaban qué significaban esos carteles en sus pueblos o en las zonas periurbanas sobre todo, porque fue un muy buen mensaje para los vecinos de las localidades. Y la mayor satisfacción, nosotros hacíamos un pedido a los productores cuando le entregábamos los carteles. Mándennos una foto del cartel puesto en la tranquera. Y el resultado fue que el mail y el WhatsApp se nos llenó. Cientos de fotos de los productores orgullosos exponiendo los carteles en su campo. Y nos empezaron a pedir más carteles porque algunos nos decían, no, tenemos muchos metros, queremos ponerlo en varios puntos, o yo estoy en una zona periurbana y me ayudó a relacionarme mejor con los vecinos. El programa fue muy bueno, el programa fue una necesidad que encontramos ante una demanda social y una necesidad de encontrarnos desde lo público y lo privado trabajando de manera conjunta. Acá no hubo una diferenciación nacional, provincial, municipal, público, privado. Vos trabajás de una manera, vos sos de una actividad u otra. Encontramos algo que generó una conexión entre todos y cuando nos preguntamos cuál es el objetivo, es la sustentabilidad o sostenibilidad. Ahora, cuando decimos cuál es el camino que queremos transitar, son las buenas prácticas. Muchas gracias. No, eso sí, había avances con la provincia de Buenos Aires en buenas prácticas. Ya tuvimos 2 reuniones y sí, el avance más importante fue unificar criterios. Después cada uno tuvimos reunión, nosotros con Buenos Aires y Santa Fe participamos del CFA Pampeano. Y las 3 provincias acordamos que era una buena práctica. ¿Qué es lo diferente? Sí, parece raro decir que es una buena práctica y acordarlo, pero no es tan fácil escribirlo, que lo obligatorio era diferente a lo voluntario. Lo obligatorio es una ley y en algunos casos, y estemos atentos porque se confunde buenas prácticas obligatorias. Es una normativa, no es buena práctica obligatoria, eso lo tengo que cumplir, es obligatorio. Las buenas prácticas son las acciones voluntarias, eso lo acordamos. En segundo lugar, acordamos cuáles podían ser las diferentes metodologías. Nosotros lo tomamos como un programa. Una de las provincias que dice, me gustaría a mí que sea ley, que
nosotros también, no sé por qué tenemos quizá por la ausencia de leyes del campo, marco regulatorio, tenemos la tendencia a que todo sea ley y quede claro. Y en esto sí, hubo una sugerencia del gobernador y nos dijo, primero prueben, tengan claridad y después hacemos la ley. Entonces ese fue el camino que elegimos. A mí también me gustaría una ley de buenas prácticas. Pero es dinámica la buena práctica. Y por ejemplo, Santa Fe dijo, bueno, yo lo quiero relacionar con un tipo de relación al impuesto inmobiliario o algún beneficio que desde la provincia lo podemos dar. Entonces sí, fue muy bueno el primer paso de que cada uno con sus recursos, porque no todos tenemos el mismo fondeo ni la forma de reconocer al productor, y es más, la demanda, por ejemplo, en una de las provincias, fue de los productores diciéndome, reconóceme, no me importa el beneficio económico, quiero que me reconozcas. Entonces ya están haciendo sobre capacitación, rotación y algunas de las prácticas, viendo la posibilidad de cómo reconocer a los productores. Y eso realmente fue muy positivo. Santa Fe ahora salió con buena práctica, con un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y van a trabajar sobre esos ejes. Así que lo que en un principio creíamos que era importante para el productor del reconocimiento económico, la realidad está diciendo que sí, viene bien el reconocimiento económico, pero hay algo para mucho superior que es el reconocimiento. Así que sí lo están trabajando y nos estamos por juntar con San Luis también en el mismo tema. ¿Alguna otra pregunta? O hablé muy claro, los mareé. ¿Cuántos son de la provincia de Córdoba acá? Levantemos la mano. Bueno. Ahora, ¿cuántos conocen el programa de buenas prácticas? ¿Cuántos conocían antes de entrar acá? Y levanta la mano mi equipo, si no lo levantan la mano ellos. Bueno. Las buenas prácticas, y en esto estamos convencidos, y en esta pregunta que hiciste recién sobre las provincias, cómo lo encaramos, es cierto que hay temas que los tenemos que empezar a liderar desde el Estado porque hay que tomar alguna posición. Pero la mayor satisfacción y cómo vemos las buenas prácticas a futuro, que estén instalados en el sistema. Si ustedes leen los objetivos, el primer objetivo es la sustentabilidad. El segundo es generar cultura. Cuando generemos la cultura, va a ser el paso en esto en el mediano o largo plazo. ¿Cómo nos imaginamos nosotros el cambio? Y el Estado no va a estar entregando beneficios eternamente. Sí hemos visto señales. Hubo empresas, una empresa de Montecristo que dijo yo voy a hacer una diferencia a los productores que realicen los análisis o los servicios que yo presto a un productor BPA. Banco Córdoba hizo un descuento, cuando la tasa era 20 hizo el 2%, hoy no sé si está tan fácil, a los productores BPA. Y entregó 75 millones de pesos a productores. Y que empiecen a reconocer desde lo privado a los privados, eso es donde nosotros entendemos que tenemos que ir. Que haya un reconocimiento, y ya hubo un pedido a los proveedores de insumos, y ya hubo pedidos a los compradores de nuestros granos y de nuestros productos. Ahí se va a anclar. Ahí van a ser buenas prácticas consolidadas, donde el Estado va a tener que acompañar en el cumplimiento de la ley, donde el Estado va a tener que acompañar desde la estructura, pero donde se realiza y donde se sostiene desde lo público y privado. Hoy hay una gran interacción entre lo público y privado, pero tiene que haber una interacción desde lo comercial, así lo logramos instalar y queda calzado desde las buenas prácticas. Y sí estamos convencidos que las buenas prácticas de hoy van a ser diferentes mañana. Es tan dinámico que no va a cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Marco, ¿cómo se imaginan incorporar a los otros departamentos de la provincia que han incorporado en un porcentaje muy bajo las buenas prácticas? Bueno, esa fue la primera pregunta. Eso es lo bueno de poder medir y que esté todo digitalizado. El tema de tener indicadores también de cómo fue la respuesta fue decir cuáles son las acciones que tengo que tener este año para mejorar los resultados en departamentos donde no lo tuvimos.
En algunos casos fue presencia. No es la misma presencia que tienen las instituciones en algunos departamentos de Córdoba por las actividades, por la intensidad de trabajo, porque estamos más volcados a la zona pampeana. Entonces, uno de los primeros trabajos fue involucrar a estos productores que nos reclamaban que le había sido más difícil participar, por ejemplo, productores de agricultura familiar, que están más desarrollados en el arco noroeste, con producciones de aromáticas, con producciones frutícolas, y que no estaban dentro del RENSPA, ingresarlos dentro del RENAF desde nuestra área de agricultura familiar y las agencias zonales que están en esa zona, junto con, ahí también hay mucho trabajo con INTA, decidimos tener una interacción mayor y este año esperamos que esos números, es bueno tener los números porque a los responsables de cada zona, de cada área, le podés decir, sí, el programa estuvo muy bueno, que es desde la declaración, todos estamos de acuerdo en la sustentabilidad. Ahora, contame qué haces para que eso sea una realidad. Entonces empezamos a enumerar y empezamos a ver estos indicadores. Esos indicadores nos permitió tomar iniciativas en estos lugares y sí vamos a tener mayor presencia y sobre todo hay un detalle no menor. Quizá la mayoría de los que estamos acá estamos acostumbrados desde la tecnología a ingresar digitalmente o inscribirnos en un evento digitalmente o tener una interacción diferente. Hay regiones donde solo no tienen a veces la capacidad de ingresar o los conocimientos para ingresar a plataformas digitales, sino que cuesta la conectividad. A veces no tenemos celular, no es que no tenemos internet. Entonces, desde el trabajo con los equipos de poder estar desarrollando el Ciudadano Digital Móvil, desde las delegaciones de las diversas instituciones, sociedades rurales, INTA, las agencias zonales nuestras, los recibimos en nuestros espacios y estamos concertando eso para que el productor pueda obtener el beneficio y sea reconocido y tener una amplitud mayor. Bueno, agradecemos la presencia de Marcos en este